Pues la hipotensión, también conocida como presión arterial baja, es un trastorno cardiovascular que se caracteriza por una presión arterial sistólica inferior a 90 y una presión arterial diastólica inferior a 60. La hipotensión puede ser causada por una variedad de factores, incluyendo la pérdida de sangre, la deshidratación, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad de Addison y la medicación. La hipotensión puede causar una variedad de síntomas, incluyendo mareos, debilidad, fatiga, dolor de cabeza y náuseas. En algunos casos, la hipotensión puede ser grave y requerir atención médica inmediata. La hipotensión puede ser diagnosticada mediante la medición de la presión arterial y la realización de pruebas de laboratorio y estudios de imágenes. La importancia de entender la hipotensión radica en su diversidad de causas y manifestaciones que requieren un enfoque diagnóstico adecuado y tratamientos personalizados. Tipos de hipotensión. Existen 4 tipos de hipotensión. La hipotensión ortostática, o también conocida como hipotensión postural, la hipotensión postprandial, la hipotensión medida por los nervios y la atrofia multisistémica con hipotensión ortostática. La hipotensión ortostática es un descenso abrupto de la presión arterial y esto sucede cuando nos ponemos de pie después de estar sentados o acostados durante un tiempo muy largo. Algunas de sus causas son la deshidratación, el embarazo, como ya dije, el estar sentado o acostado durante mucho tiempo, y algunas afectaciones médicas y medicamentos. La siguiente es la hipotensión postprandial. Este es un descenso de la presión arterial que se produce de 1 a 2 horas después de comer, y es más probable que le afecte a los adultos mayores, especialmente a los que tienen la presión alta y aquellos que tienen condiciones que afectan las frecuencias respiratorias y cardíacas. La hipotensión medida por los nervios. Este es un descenso de la presión que se produce después de permanecer durante mucho tiempo de pie, y es una presión que afecta principalmente a los jóvenes adultos y niños. Y por último, la atrofia multisistémica con hipotensión ortostática. Esta condición es muy poco común y afecta al sistema nervioso autónomo. Se relaciona con tener la presión arterial muy alta mientras se está acostado. También se le conocía como síndrome Scheidranger. Síntomas de hipotensión. Estos síntomas pueden clasificarse entre leves, moderados o graves. Dentro de los síntomas leves entran los mareos o vértigos que pueden sentirse al levantarse o cambiar de posición, el dolor de cabeza, ya sea leve o moderado, la fatiga, que es sentirse cansado o débil, las náuseas y la sudoración excesiva. Por otro lado, los síntomas moderados entra la confusión, que puede sentirse desorientado, la visión borrosa o la dificultad para enfocar, el dolor en el pecho o presión, falta de aire, que es la dificultad para respirar, y las palpitaciones, que son latidos irregulares o rápidos del corazón. Mientras que en los síntomas graves ya entran cosas más fuertes como la pérdida de conciencia o el desmayo, las convulsiones, que también pueden incluir espasmos musculares, y la parálisis, siendo así la debilidad muscular, el dolor abdominal severo y los vómitos persistentes. Prevención. Para lograr la prevención de la hipotensión implica una combinación de cambios en el estilo de vida, dieta y en algunos casos hasta tratamiento médico. Una de las cosas que podemos hacer es tomar mucho líquido para evitar la deshidratación, evitar el alcohol, ya que eso es algo que nos deshidrata y por ende reduce la presión arterial. Mantener un peso saludable, realizar ejercicio regularmente, dormir lo suficiente, ya que la falta de sueño puede contribuir a la hipotensión. En cuanto a la dieta, debemos mantener una dieta equilibrada, incluir alimentos ricos en sodios y evitar el consumo excesivo de cafeína. Son algunas de las recomendaciones para no sufrir con la hipotensión.
La presión arterial baja o hipotensión tiene varias causas. Algunas enfermedades y el uso de determinados medicamentos pueden causarla. También hay otros factores que afectan la presión arterial, como por ejemplo la posición corporal, la respiración, alimentos y bebidas, medicamentos, condición física, el estrés y la hora del día. La presión arterial usualmente es más baja por la noche y aumenta rápidamente al despertar. Por eso cuando nos despertamos tipo de trancazo, de sopetón, sentimos que mareados o que se nos baja la presión. Como ya se había comentado anteriormente, hay también enfermedades que pueden causar presión baja, lo cual serían el embarazo, ya que los cambios que se producen durante el embarazo hacen que los vasos sanguíneos se expandan rápidamente. Estos cambios pueden causar que baje la presión arterial. La presión arterial baja es frecuente en las primeras 24 semanas de embarazo. Después de dar la luz, la presión arterial de una persona vuelve al nivel que tenía antes del embarazo. También existen las afecciones del corazón y de las válvulas cardíacas, más bien conocido como el ataque cardíaco, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad de las válvulas cardíacas y la frecuencia cardíaca extremadamente baja que se llama bradicardia. Pueden hacer que la presión arterial baje. También hay enfermedades relacionadas con las hormonas, también conocidas como endócrinas. Las afecciones tales como la enfermedad de Addison, que afectan ciertas glándulas encargadas de ocasionar que la presión arterial baje, los niveles bajos de glucosa en la sangre o hipoglucemia también pueden bajar la presión arterial y también podría hacerlo la diabetes. También se puede la deshidratación. Cuando el cuerpo no tiene suficiente agua, disminuye la cantidad de sangre en el cuerpo. Esto puede causar un descenso de la presión arterial, la fiebre, los vómitos, la diarrea grave y el uso excesivo de medicamentos diuréticos y el ejercicio extenuante puede causar deshidratación. También está lo que es la pérdida de sangre. La pérdida de mucha sangre también reduce el volumen sanguíneo, lo que causa una grave caída de la presión arterial. Entre las causas de la pérdida grave de sangre se incluyen las lesiones y el sangrado interno. También existe la infección grave. Cuando una infección en el cuerpo entra en el torrente sanguíneo, puede causar una caída de la presión arterial que pone en riesgo la vida, lo que se llama choque septicémico. La septicemia es otra forma de nombrar a la infección que ocurre cuando los gérmenes se diseminan por la sangre. También puede ser la reacción alérgica grave, también conocida como anafilaxia. Los síntomas de una reacción alérgica grave pueden incluir una caída significativa y repentina de la presión arterial. Y de igual manera, por último, pero no menos importante, la falta de nutrientes en la alimentación. Los niveles bajos de vitamina B12, folato y hierro pueden evitar que el cuerpo produzca suficientes glóbulos rojos. La falta de glóbulos rojos saludables se conocen como Bueno, anemia primero y que pueden nada, derivar en baja esto es presión cuando se debe arterial. consultar a un médico en la hipotensión o por qué debemos hacerlo. Bueno, primero que nada, la hipotensión se tiene que considerar una enfermedad grave, porque sí lo es, pero se debe consultar a un médico cuando se tiene algunos de síntomas como el mareo o el aturdimiento, como dice ahí, la fatiga, que es cuando pues, eh, tienes muchísimo cansancio y no has hecho ningún tipo de actividad física o actividad científica o actividad que haga que tu mente se sienta así. Dificultad para concentrarse, obviamente. No ocurre en todos los casos, pero sí puede ser un factor. Náuseas, confusión y la piel muy pálida. Eso significa que es cuando ya no hay demasiada oxigenación. Y respiración rápida y superficial, también cuando el pulso es débil y rápido. En mayores casos, por así decirlo, cuando se debe consultar a un médico es cuando la persona no tiene totalidad de pulso, o sea, cuando una persona no presenta pulso o cuando no presenta algún indicio de respiración, lo que se tiene que hacer es un RCP, que es respiración cardiopulmonar,
que sirve para la reanimación y después llamar a emergencias o ir a algún médico a que pues te cheque cómo estás de la presión arterial. Simplemente esto es bastante importante porque muchísimas personas que padecen de hipotensión pero que no tienen síntomas tan fuertes no saben lo que tienen. Padecen hipotensión pero ellos no saben, piensan que es algo normal debido a su edad o debido a alguna enfermedad derivada de eso y que sí puede pasar, como es la diabetes, como es la hipertensión, pero principalmente es importante consultar a un médico en esta enfermedad porque es prácticamente presión arterial baja o llegar a ser una presión arterial muy baja que pues puede llegar a sufrir un paro cardíaco a alguien. Entonces es bastante importante que las personas se chequen. Bueno, ahora les hablaré acerca de pues el diagnóstico de la hipotensión. Pues primero, lo que se tiene que hacer es una prueba en las arterias obviamente. Tienes que sacar una prueba de sangre para medir prácticamente cómo está la presión arterial. Y después de eso pedir otra vez otra prueba para saber si han cambiado. Primero lo haces acostado, el paciente acostado, y ya después lo haces con el paciente parado. Porque en ese proceso de levantamiento y acostamiento pues hay una ligera, se podría decir, carga o una ligera actividad de lo que se puede hacer. Entonces se tiene que medir la presión arterial principalmente y después de eso se le tiene que hacer algunas pruebas de esfuerzo, algunas pruebas endócrinas, eh, algunas pruebas que digan el significado de dónde puede tener esa hipotensión, cuál es la causa, por así decirlo. El diagnóstico de la hipotensión es que no tiene una causa simplemente, o sea, tiene varias. Pueden ser medicamentos, antidiuréticos, pueden ser algunas enfermedades, como lo es la diabetes, como es la hipertensión, como son las arritmias, que son pues latidos anormales del corazón. Y pues prácticamente lo que se tiene que hacer ahí es darle seguimiento al diagnóstico, decir lo que puede pasar o lo que está propenso a sufrir una persona, porque cuando se trata de la hipotensión es probable que pues algunos órganos como lo es el cerebro, como son el hígado, como es el torrente sanguíneo, no generen o no les llegue a tocar tanta sangre, por así decirlo. Entonces es muy importante darle seguimiento a este diagnóstico porque podría ser mortal. O sea, la hipotensión también es causada por deshidratación. Muchas personas, yo también me incluyo, padecen de eso cuando están deshidratadas porque no tomas agua en todo el día y necesitas pues electrolitos, necesitas agua para hidratarte y pues lo que tienes que hacer es tomar porque puedes sufrir desmayos y eso puede ser peor. Puede darte algún paro cardíaco o incluso pues puede llegar hasta la La edad muerte. avanzada, que son mayores de 65 años, es un factor de riesgo importante para la hipotensión. A medida que envejecemos, nuestro cuerpo experimenta cambios que pueden afectar la presión arterial, por ejemplo, la capacidad de los vasos sanguíneos para dilatarse y contraerse se reduce con la edad, lo que puede llevar a una disminución de la presión arterial. El uso de ciertos medicamentos. Algunos medicamentos pueden causar hipotensión como efecto secundario. Por ejemplo, los diuréticos pueden reducir la cantidad de líquido en el cuerpo, lo que puede llevar a una disminución de la presión arterial. Las enfermedades crónicas pueden aumentar el riesgo de hipotensión. Por ejemplo, la diabetes puede dañar los vasos sanguíneos y reducir la capacidad del cuerpo para regular la presión arterial. La deshidratación pues puede reducir la cantidad de líquido en el cuerpo, lo que puede llevar a una disminución de la presión arterial. La exposición a la permanencia prolongada en posición erecta puede causar hipotensión mediada neuralmente. Cuando estamos de pie durante periodos prolongados, el cuerpo puede tener dificultades para regular la presión arterial y la frecuencia cardíaca, lo que puede llevar a una disminución de la presión arterial. La carencia
en la dieta puede aumentar el riesgo de hipotensión. Por ejemplo, la falta de hierro puede reducir la capacidad del cuerpo para transportar oxígeno a los tejidos, lo que puede llevar a una disminución de la presión arterial. Por ejemplo, la falta de vitamina B12 puede afectar la capacidad del cuerpo para producir glóbulos rojos, lo que también puede reducir la presión La presión arterial. arterial baja es una presión arterial inferior a los 90 y 60 milímetros de mercurio. Algunas personas tienen presión arterial baja todo el tiempo, y eso es normal en ellas. Otras experimentan una caída repentina de la presión arterial o tienen presión arterial baja que puede estar relacionada con un problema de salud. Algunos medicamentos, como los siguientes, pueden causar presión arterial baja. Todos aquellos medicamentos para la presión. Entre ellos se incluyen los diuréticos, los alfa-bloqueadores y los beta-bloqueadores. Algunos diuréticos son el furosemide, los alfa-bloqueadores como la prazosina y algunos beta-bloqueadores como el atenolol y el propranolol. Los medicamentos para la enfermedad de Parkinson, tales como el pramipexole, y los medicamentos que contienen levodopa. Algunos tipos de antidepresivos, llamados antidepresivos tricíclicos, como la doxepina y la imiprapina. Medicamentos para tratar la disfunción eréctil, como el sildenafilo o el tadalafilo, sobre todo cuando se toman con la nitroglicerina para tratar afecciones del corazón. Una caída repentina de la presión arterial puede ser peligrosa. Un cambio de solo 20 milímetros de mercurio puede hacerte sentir mareado o débil. Por ejemplo, esos síntomas pueden aparecer tras un descenso de la presión sistólica de 110 milímetros de mercurio a 90 milímetros de mercurio, y los descensos importantes pueden poner en riesgo la vida. Pueden ocurrir por motivos como sangrado grave, infecciones graves o reacciones alérgicas. La presión arterial extremadamente baja puede causar una afección conocida como choque. Los síntomas del estado de choque son los siguientes: la confusión, especialmente en las personas mayores, piel fría y húmeda, disminución del color de la piel, también llamada palidez, la respiración superficial y rápida, el pulso débil y acelerado. Si la tensión arterial es demasiado baja, no llega lo suficiente cantidad de sangre a todas las zonas del organismo. Por consiguiente, las células no reciben suficiente oxígeno y nutrientes, y los productos de desecho no son eliminados de forma adecuada. Por lo tanto, las células afectadas y los órganos en los que se encuentran dichas células comienzan a funcionar mal. Una tensión arterial muy baja puede poner en riesgo la vida porque puede provocar un choque, en el que los órganos sufren un daño debido a la ausencia de flujo sanguíneo. La presión arterial más baja de lo normal en una persona sana que no causa ningún síntoma a menudo no requiere tratamiento. Sin embargo, en los demás casos, el tratamiento depende de la causa de su presión arterial baja y de sus síntomas. Cuando tenga síntomas de presión arterial baja, siéntese o acuéstese de inmediato. Posteriormente levante sus pies por encima del nivel de su corazón. Si su hipotensión es grave y es causada por un shock, a usted se le puede administrar sangre u otros fluidos por vía intravenosa, medicamentos para aumentar la presión arterial y mejorar la fuerza cardíaca o algunos antibióticos. Algunos de los medicamentos que se recetan son la amiodarona, que se usa para tratar la hipotensión ortostática a largo plazo. Este medicamento reduce la capacidad de los vasos sanguíneos para expandirse, lo que aumenta la presión arterial. El fludrocortisona, que se usa para tratar la hipertensión ortostática y aumenta el volumen sanguíneo. La droxidopa y la piridoximina, que se usa para tratar la hipertensión ortostática. Otros tratamientos que pueden incluir son el uso de medidas de comprensión, que puede ayudar a evitar que la sangre se acumule en las piernas. También se le pueden hacer cambios a la dieta, como aumentar el consumo de sal y agua o reducir los alimentos con muchos carbohidratos. Se puede aumentar el ejercicio del día a día.
como por lo mínimo 30 minutos, ya sea actividad aeróbicas, natación o alguna actividad que se realice. Las inyecciones de octreotida se pueden usar en casos de hipertensión postprandial